¿qué más ve usted una dificultad para el ejercicio del poder o para el desarrollo del país? Hoy creo yo que el tema justicia es un tema que realmente nos debe preocupar a todos. ¿Usted apoya las reformas? Sí. Pero ¿cuál? ¿en qué versión? ¿Qué tipo de reformas son las que avalo? ¿La que está en el Congreso? Y que se discutan. Y vuelvo a poner el ejemplo. ¿Cree usted correcto que se invierta por constitución 3% en deportes y no menos del 2% en justicia? O sea que yo podría, por ley, asignarle 2% a justicia, cuando la justicia tiene que dársele a 16 millones de guatemaltecos, mientras que el deporte lo van a ejercitar o ejercer un porcentaje, una proporción. Eso. Y que tiene muchos señalamientos de corrupción en el manejo de ahí. Que eso ya, pero ahí nos saldríamos a otro tema. Hablemos de reformas. No, de las reformas al sector justicia. Dentro de todo lo que se ha planteado, yo veo cosas muy buenas. Ahora, ¿cree que el antejuicio es necesario? Yo, que he vivido como candidato y como presidente en una sociedad como Guatemala, hoy el antejuicio protege no a la persona, sino a la figura. Yo era candidato y me pusieron N cantidad de denuncias infundadas y eran mentiras. Nuestra sociedad, cuando hablo de reformas al sector justicia, debemos empezar por nosotros mismos. Y lo dije en el Ministerio Público hace poco, una justicia que se pague con dinero, no, esa la pueden pagar solo aquellos que lo tienen. Una justicia que se roce con el poder, no. Si el poder no tiene ni el más mínimo tema que ver en la justicia, porque precisamente la justicia fue creada para defender al menesteroso del poderoso. Para eso fue creada la justicia y esa es la función del Estado. El Estado se organiza para defender a las personas de los poderosos. O sea que la justicia nunca tiene que buscar el poder, ni lambisconearse con el poder. Una justicia de miedo, cuando los juzgadores tiemblan, el pueblo sufre. Yo creo que hay temas... Esa justicia que usted acaba de describir, ¿cree que es nuestra justicia? Se habla mucho de colas machucadas. Pero... en todo sentido. ¿A dónde en esas colas machucadas? No puedo... ¿O a qué se refiere con esas colas machucadas? Son rumores que andan o no. Pero contextualizándolo para que la gente lo entienda, ¿a qué se refiere con las colas machucadas? Lo voy a contextualizar temporalmente. Guatemala, 2017. Situación total. ¿Por qué nadie quiere firmar? ¿Por qué nadie quiere decidir? ¿Por qué los medios de comunicación generan tanta presión a los jueces? ¿Usted cree que en un país tan desarrollado como Estados Unidos hay cámaras en los juicios? No las hay. Eso es un atentado contra la justicia. El artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de la presunción de inocencia, mientras que aquí ya van condenados por temas que deben ser... ¿Temas mediáticos o temas de investigación? De todo, porque no se está haciendo el correcto uso de la justicia. O sea, que cuando hablamos de reforma... El correcto uso de la justicia, los medios en general, los entes, o como sociedad, los grupos de poder. Yo creo que la sociedad completa. Se habla de call centers y net centers, se habla de medios de comunicación digitales, impresos, electrónicos, lo que sea. Se habla de todo, pero usted me habla que si Guatemala necesita una reforma al sector justicia, sí. ¿Qué opina el La pregunta es, ¿cuál y quién la debe discutir? En mi informe dije, estoy de acuerdo con las reformas al sector justicia. ¿Cuáles? Las que se lleven el debido proceso. ¿Pero cuáles serían para usted ese ideal? Porque usted decía, estoy de acuerdo dependiendo cuáles sean y quién las discuta. Pero las tiene que discutir el Congreso. Es más, yo he dicho, hijo mío, y esto es un poema lindo,
respeta la ley y deja que otros la discutan. Voy al otro punto. A mí no me gustaría que los diputados me vinieran a decir a mí qué hacer con el presupuesto geográfico de obras. Es más, puse un hasta aquí y dije, aquí el Ejecutivo ejecuta el presupuesto. Ustedes lo aprueban. O sea que el presidente no tiene que ir a nadie, ni el presidente del organismo ejecutivo, ni el presidente del organismo judicial, ni ningún otro poder debe ir al Congreso a decirle a los diputados qué tienen que aprobar. Yo ya dije una. Pero eso le preguntaba a Kimberly un poco, esa es una forma de verlo, pero la otra es, y un poco lo que se comenta en la calle, si lo queremos por esta reforma directa, es el presidente no se quiere comprometer con esas reformas. Entonces la pregunta es esa la realidad? No. ¿Usted no está de acuerdo con el Consejo Nacional de Justicia? ¿Hay algo que lo hayas alejado? Vuelvo al principio. Para mí, yo ya puse un ejemplo. Si vamos a hacer una reforma, hagamos las reformas de fondo. Vamos a hablar de presupuesto, hagamos presupuesto. ¿Usted no está de acuerdo con esto que está ahorita en el Congreso? Con algunas cosas sí, ¿Y con cuáles no? con algunas otras cosas no. ¿Cuáles no, por ejemplo? Miren, yo no soy un abogado como para poder entrar a fondo de este tipo. Pero, por ejemplo, en el tema del derecho indígena, y esto se lo pueden preguntar a todas las instancias que estuvimos reunidas en la última reunión de la comisión técnica, yo estaba de acuerdo con el tema de pueblos indígenas. Y dije, tienen que ser ancestrales, porque no puede ser que cada vez se formen nuevas autoridades. Además, no estoy de acuerdo con autoridades paralelas. Todo se supedita a un solo derecho, que es el constitucional. Eso me lleva a hablar de temas. Por ejemplo, ¿qué debe tener supremacía? ¿La Constitución o los tratados internacionales? ¿Por qué una Corte de Constitucionalidad, en vez de privilegiar la supremacía constitucional, privilegia tratados internacionales y leyes ordinarias? Pero ahora por el tema de la pena de muerte. No solo ese, todos.